Gloria a Dios, aleluya. El libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Aleluya. Aleluya. Leemos la palabra del Señor siempre honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aleluya. La gloria sea para el Señor. Pueden sentarse. Aleluya. Unos minutos vamos a hablar la palabra del Señor, ¿verdad? Sobre el tema cómo salir victorioso. Cómo salir victorioso ante la adversidad. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser victoriosos? Aleluya. Cuando están pasando una crisis, ¿cuántos quieren salir de la crisis? ¿O les gusta estar ahí? ¿Verdad? Creo que a nadie nos gusta estar cuando estamos pasando un momento difícil. A nadie nos gusta vivir en ese momento difícil. Pero ¿qué pasa? Muchas veces vivimos en ese momento difícil y no salimos de él. Vivimos problemas y no salimos de los problemas, ¿verdad? Pero hay una solución. El Señor Jesús es la solución. ¿Verdad? Aquí vemos la historia de Bartimeo. Todos sabemos la historia de Bartimeo. Bartimeo, dice la palabra del Señor, era un hombre, ¿verdad?, ciego, que se la pasaba mendigando. No podía ver, no podía trabajar. Entonces se la pasaba allá pidiendo limosnas a ver quién le daba algo para comer, ¿verdad? Así pasamos muchas veces pidiendo como limosnas, diciendo: tengo esta enfermedad pero no sé cómo curarla. No, el doctor no me puede curar, y vivimos o vivo esta crisis, ¿verdad?, material o lo que sea. Siempre hay muchas veces en nuestra vida alguna situación que estamos pasando que no podemos salir. Algún problema en el matrimonio, un problema, lo que sea, ¿verdad? Siempre estamos ahí, pero pasa el tiempo y como que nos acostumbramos a vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque, bueno, ya me acostumbré a estar de esa manera, entonces seguimos así, ¿verdad? Pero vemos a Bartimeo. Bartimeo estaba ahí, vivía años, todos los años de su vida había vivido mendigando. Pero un día dice la palabra del Señor que iba pasando Jesús por Jericó, ¿verdad? Jesús no iba buscando a Bartimeo, Jesús iba pasando por la ciudad. ¿Verdad? Como Jesús pasaba siempre. Jesús siempre pasa muchas veces a tu lado, en tu hogar, en donde quiera que estés. Siempre pasa Jesús viendo a ver si hay alguien que quiere decir: Jesús, yo creo que tú puedes sacarme de esta adversidad. Amén. Siempre Jesús está a tu lado. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero Él está diciendo que aquí estoy. Solo tienes que clamar a mí. Estoy esperando el momento que creas en mí y yo pueda sacarte de ese problema. ¿Verdad? Así está Jesús cada día. Muchas veces podemos decir: ves que yo no lo veo. Muchos cristianos, vehículos cristianos, dice: yo voy a creer hasta ver. Pero vemos a Bartimeo. Bartimeo, dice la palabra, que era un ciego. No era alguien que podía ver. Vemos a Bartimeo, dice la palabra del Señor, iba Jesús pasando por Jericó. Jesús no se acercó a Bartimeo. No vemos que Él se acercara. Jesús iba pasando. Bartimeo estaba allá al lado de la calle. Pero cuando va pasando, alguien le dice: ahí va pasando Jesús. ¿Sabía Bartimeo que era Jesús? Tampoco, porque no veía. Pero alguien le dijo: Jesús, Él te puede curar. Jesús es el que sana. Jesús es el que salva. Y él creyó solo con oír la palabra. Él no tuvo que ver, como muchas veces nosotros queremos ver para creerle a Dios. Para que pueda suceder tu milagro en tu vida, no tienes que esperar ver. Tienes que creer y el milagro va a suceder. Así es con Dios. Bartimeo no veía.
Bartimeo no veía, pero alguien le dijo, ese Jesús que va pasando por ahí, tú no lo ves, pero dicen que ese sana, dicen que ese salva, dicen que se levanta a los paralíticos, dicen que se le da vista a los ciegos. Entonces él dice, bueno, yo le creo, voy a creer, no estoy viendo, pero estoy creyendo lo que tú me estás contando de ese hombre. Él empezó a creer. Vean, lo que necesitamos nosotros creer, no esperemos ver, creámosle al Señor, y cuando creamos vamos a ver el milagro suceder en nuestras vidas. Muchas veces queremos que el milagro suceda para poder creer, pero por eso nunca sucede el milagro, porque esperamos creer. Si yo veo que Dios hace eso, entonces sí voy a creer en Él. Por eso no vemos que suceda el milagro. Abraham caminó, dice, como viendo al invisible. Abraham, Dios solo le dijo, ven, deja tu tierra y tu parentela, que yo voy a estar contigo, haré de ti una gran descendencia. Él le creyó. No necesitó primero, ok, quiero ver primero y luego te sigo. No, dice que él caminó como viendo al invisible. Él no veía. Así Bartimeo estaba en esta situación. Oye, que Jesús va pasando. Vemos, dice la palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, está hablando de Jesús, él y sus discípulos, y una gran multitud. O sea, no iba solo Jesús, porque a Jesús lo seguían multitudes. Entonces él iba, Jesús iba y una gran multitud. Bartimeo estaba allá al lado. No había posibilidad ni de que Jesús viera a Bartimeo, porque una multitud lo rodeaba. Pero Bartimeo oye que alguien va pasando por ahí. ¿Qué pasa? Dice la palabra del Señor, que Bartimeo el ciego estaba mendigando, sentado junto al camino. Él estaba mendigando ahí. Estaría acostumbrado a vivir pidiendo limosna. ¿Cuántas veces, muchas personas, a veces cristianos o no cristianos, viven una vida de amargura, vida de enfermedad, vida de problemas, pero ya se han acostumbrado a vivir de esa manera? Viven de esa manera porque creen, dicen, así me tocó. Muchas veces así me tocó vivir en este problema, esa es mi vida. Muchas veces dicen, así me tocó vivir en pobreza, pues así me tocó. Pero no con Dios. Dios no te quiere ver de esa manera. Pero tienes que creerle y empezar a seguirlo y a caminar con Él. Y a creerle, aunque no veas, a creerle. Entonces esa pobreza que estás pasando, Dios te puede sacar de ahí. De esa enfermedad que estás pasando, Dios te puede sacar de ahí. De ese problema familiar o lo que sea, Dios te puede sacar. Pero tienes que empezar a creerle a Él. Tienes que empezar a creer a Dios. Mira, porque a Dios se le cree sin ver. Debes de empezar a creerle a Él. A creer, Dios está aquí. Yo no sé cuándo lo creen, pero Él está aquí. Amén. Yo no sé si tú lo crees, pero Él está aquí en esta hora diciéndote, aquí estoy y yo puedo sacarte del problema. Puedo sacarte de la situación. Ese momento de vida que estás viviendo no es lo que yo quiero para ti. Muchas veces creemos, pues así me tocó vivir. No. Pero hay alguien que te puede sacar de ese problema que estás viviendo. Hay alguien que te puede sacar de esa enfermedad, de esa situación. Jesús estaba pasando por Jericó. Jesús no estaba buscando a Bartimeo, pero él que oyó de Jesús y creyó. De la palabra del Señor que él estaba ahí mendigando, como diciendo, aquí me tocó, pero oyó a Jesús y dice, voy a hacer algo. Amén. Y él ha pasado toda la vida así, pero algo puede suceder. Él empezó a creer por alguien que le contó que él la sanaba. Entonces vemos a Bartimeo, dice la palabra del Señor, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué le gritaba a Jesús? Porque creía que él podía hacer un milagro, aunque nunca había visto hacer milagros a Jesús. Pero él le creía solo con alguien que le dio una palabra. Porque alguien le diría, mira, Jesús sana. Jesús liberta, Jesús sana a los ciegos, levanta a los paralíticos. Entonces él creyó, aunque no veía. Él no dijo, bueno, voy a ver si sucede. No, dice, creyó y empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Empezó a gritar, ¿por qué? Porque creía. Desde el momento que alguien le dio la palabra, él creyó y empezó a gritar por su milagro. No se detuvo. No te detengas por lo que estás pidiendo. Si crees en eso, cree que lo va a hacer, pero no te detengas. Dile, Señor Jesús, aquí estoy. Yo creo que tú me puedes sacar de ese problema. Yo creo que tú me puedes libertar. Yo creo que tú puedes sanar esta enfermedad que estoy pasando, esta situación, este matrimonio, lo que quiera que estés pasando. Créele al Señor y Él te va a sacar de ahí. No esperes ver para creer. Cree para poder ver.
Y vemos a Bartimeo, estaba ahí y dice: ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque él creía, no estaba viendo, pero estaba creyendo a aquel que le estaba gritando. Yo no le voy a gritar a alguien que me ayude si sé que no me va a ayudar. Yo le grito a alguien porque sé que me va a ayudar, porque estoy creyendo que me va a ayudar, ¿verdad? Él creyó, aunque no veía, empezó a creer: este me puede sanar. Entonces por eso empieza a gritarle: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él empezó a creer. ¿Cuántos creen que el Señor, si están pasando problemas, Dios los puede sacar del problema? Dios lo puede hacer. No te conformes a vivir de esa manera. Si estás pasando dificultades, ¿verdad? Lo que sea que estés pasando, enfermedad, problema, ¿verdad? O problema financiero, lo que sea, Jesús puede sacarte de ahí. Solo tienes que creer en Él. No importa el hoyo donde estés metido, Dios te puede sacar de ahí. No importa el horno de fuego donde estés pasando, Jesús te puede sacar ahí. Dios no te deja si tú le crees. Esto está en que tú le creas a Él. Bartimeo estaba creyendo, por eso empieza a gritarle. ¿Qué pasó cuando empezó a gritar? Si vemos el versículo siguiente, Bartimeo empieza a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. He puesto que Jesús ni lo oía porque estaba lejos. Había una multitud que había, pero él gritaba más fuerte. Y no solo eso, no solo él gritaba, sino dice la palabra del Señor, el siguiente versículo dice: y le reprendían, dice, y muchos le reprendían para que se callase. Él estaba creyendo, y la multitud, aunque andaba siguiendo a Jesús, la multitud decía: cállate, no haga ruido, cállate, no le grites. Vemos la multitud que seguía a Jesús, empieza a callarlo. Él estaba creyendo en su milagro y los demás callándolo, pero eso lo detuvo, no. Así pasa muchas veces. Tú vienes creyéndole al Señor, le crees, y a veces van a haber dificultades que los mismos hermanos te van a empezar a decir: ya cállate, no hombre, no, eso no va a suceder. Porque los que seguían a Jesús empiezan a decir: cállate, eso no va a suceder, cállate, no molestes al maestro. Pero él quería algo, creía en Jesús, estaba creyendo que él podía hacer su milagro. No le importó lo que dijeran de él, no le importó que le dijeran: cállate, eres un ciego, no sirves para nada. No le importó. No te importe lo que digan los demás de ti, que te importe lo que Jesús puede hacer por ti. Eso te debe importar. Verá, ¿de qué me sirve yo escuchar a aquellos que dicen: Jesús no va a hacer eso por ti, vas a vivir de esa manera? Y si yo le creo a Jesús, Jesús puede hacer cosas grandes por mí. Jesús me puede sacar. Después, aquellos que te criticaban van a venir a ti porque van a querer tener también lo que tú tienes, lo que tú has recibido. Después los que te callaban van a decir: ¿cómo lo hiciste? Yo también quiero hacerlo. Porque van a ver lo que Dios hizo contigo. Eso es lo que Dios hace. Es lo que Dios quiere para cada uno. Pero dirán: pero muchas veces pasamos dificultades, somos cristianos y pasamos dificultades. Porque tal vez estás como aquellos que reprendían a Bartimeo. Eres cristiano, pero tal vez estás como aquellos que reprendían a Bartimeo: ya cállate, hombre, no grites, no dances en la iglesia, no es esto, no grites tanto. Pero hay quienes hacen eso. Al Señor, vende con todo lo que tengas. Si te dan ganas de gritar, grítale al Señor en la iglesia. Si te dan ganas de saltar, salta. Pero dile: yo voy a recibirlo por lo que he venido. Cada día que vienes a Él, dile: Señor, yo vine por algo. No vine para regresar igual como vine, sino quiero regresar bendecido. Quiero regresar libre de esta enfermedad. Quiero regresar libre de este problema que estoy pasando en mi hogar, en mi trabajo, en mi familia, donde quiera. Ven con ese deseo y pídelo al Señor con todo, sin pena de lo que pueda decir el otro que está a tu lado. Porque a Bartimeo ahí estaba Bartimeo: ya cállate, no moleste al maestro, deja de molestarlo, que él está ocupado por los demás. Tú quédate ahí, sigue pidiendo limosna. ¿Cuántos no hacen eso con nosotros? Muchas veces: ya no hagas tanto eso, ya no te esfuerces tanto, porque no va a suceder. ¿Y qué pasa? Muchas veces ponemos atención. Por eso vivimos igual por siempre. Pero vivimos de la misma manera y no vemos eso que Dios prometió en nuestra vida. ¿Por qué? Porque escuchamos las voces de los otros. Vemos a Pedro, cuando Jesús le dice, Pedro le dice: Señor Jesús, ¿puedo caminar para donde tú estás? ¿Puedo caminar encima del agua? Dice Jesús: sí, ven. Que Pedro empieza a caminar encima del agua. ¿Caminó encima del agua? Sí. No se hundió. Pero conforme iba caminando, ¿qué sucedió? Todos sabemos. Dice: empezó a oír las olas, las tempestades.
empezó a oír a los lados. Esa es la palabra del Señor. Empezó a oír la tempestad. A ver la tempestad. ¿Y qué pasó cuando empezó a oír la tempestad? Se hundió. Empezó a hundirse. Y lo que pasa con nosotros, que si empezamos a escuchar lo que dice el vecino, lo que dice el hermano, lo que dice la hermana, es donde no sucede lo que Dios dijo en nuestra vida, porque empezamos a escuchar esas olas. No seguimos lo que Jesús dijo, no seguimos creyendo en lo que Él nos está diciendo. Debemos creer en Jesús, creerle así como Bartimeo no veía, pero él estaba creyendo y le decían, cállate, no molestes. Dice, muchos le reprendían para que callase, pero ¿qué hacía él? Decía, ok, no voy a callar, pues, pero alguien que le avise. Y él decía, dice la palabra del Señor, dice, seguía clamando más, clamaba más duro por su milagro. ¿Por qué? Porque él sí quería ese milagro. Yo no sé cuántos quieren ver ese milagro. Yo no sé de lo que estés pidiéndole al Señor. Yo no sé cuántos quieren. Debes clamar al Señor sin miedo a que digan los demás, sin miedo a lo que diga el vecino, sin miedo a lo que diga cualquiera. Tú solo crees que lo que estás pidiendo va a suceder. No te detengas ante nada, porque a él no te trataban de detener. ¿Cuántas veces como cristianos, algunos aquí tal vez a mí uno, pero muchas veces nos tratan de detener? ¿Cuántas veces tal vez tu trabajo te dice, ¿para qué buscas de Dios? No vas a pasar de ahí. Y muchas veces escuchamos esas voces, pero Dios cumple sus promesas. Dios cumple su palabra. Dios jamás deja a aquel que le cree. Dice la palabra del Señor, no he visto justo desamparado. No he visto justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios te va a respaldar si tú le crees. Tú haces como Bartimeo, que aunque no veas, creas. Dios te va a bendecir. Y no solo tú vas a salir bendecido, tu familia va a ser bendecida por ti, porque tú le estás creyendo al Dios Todopoderoso. Ese milagro que tú estás pidiendo, si alguien de tu familia también lo necesita, va a recibirlo por ti, porque tú estás recibiendo, estás pidiendo esa bendición. Mira, Bartimeo tal vez tenía familia, no podía ayudarla, más que lo llevaban a que pida limosna, pero ya recibiendo la vista que sucedía, ya podía trabajar, ya podía darles a los que le habían dado, ¿verdad? Entonces sucede algo, ¿verdad? Cuando no nos detenemos ante nada. No detengamos ante nada las situaciones, es verdad, que nos diga aquí que no, que aquí, que allá, que no vas a poder, que esto y lo otro. No, en Jesús sí se puede. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Él sabía que por Él podía hacer lo que Él hacía. No era porque Él era poderoso, sino porque el poderoso era Jesús. Mira, debes de creerle a Él. Entonces vemos aquí, vemos que le reprendían, dice, pero Él clamaba mucho más. Hijo de Jesús, hijo de David, ten misericordia. Él no detenía ante lo que le decían. Para salir de ese problema, no te detengas. Muchas veces estamos para el problema y decimos, ¿cómo le hago? Voy a ver quién ora por mí. Vino el hombre usado por Dios fulano, vino el profeta tal, a ver qué me dice. Pero aunque venga, muchas veces viene, te profetiza, pero tú sigues igual. Amén. ¿Por qué? Porque tiene que ser tú el que decir, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritar hasta que suceda. Gritarle a Él hasta que suceda sin detenerte. No importa lo que pase, no importa lo que diga, no va a suceder. Tú di, mi milagro va a suceder. Lo que le estás pidiendo al Señor no va a suceder. Sí va a suceder. Si alguien te dice, ¿para qué vas? Yo sí voy, porque lo va a hacer. Créele al Señor. No te detengas. Vemos ahí a Bartimeo, no se detuvo. Y pudo haber dicho, Bartimeo no veía, pues bueno, que si me cae, mejor sigo pidiendo limosna. Pudo haber dicho eso Bartimeo, pero Bartimeo seguía clamando. Decía, cállate. Pero él decía, dice que clamaba más fuerte y seguía clamando. ¿Y qué sucedió cuando él siguió haciendo? Todos lo callaban, no hizo caso. Él siguió clamando. Alguien se detuvo cuando siguió clamando. Jesús se detuvo y se la pausa. Jesús se detuvo. Era porque Jesús no iba para hacer el milagro. Jesús iba pasando por ese lugar. Jesús iba pasando por el lugar, pero Él se detuvo al oír la persistencia de alguien. Él al oír la persistencia de alguien, Él se detiene. ¿Verdad? Vemos la palabra del Señor dice, y le reprendían para que callase, pero Él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice, ¿pero qué pasó después? Dice, Jesús deteniéndose, mandó a llamarlo. Bueno, ver la persistencia de Bartimeo, Jesús se detiene. Wow. Esto sí persiste.
me detengo, se detuve. Y dice, llámalo, que venga. ¿Verdad? Vemos ahí que Jesús, al ver la presencia de Él, va a llegar el momento, si tú persistes, aunque te critique, aunque digan, cállate, haz esto, va a decir Jesús, wow, aquí sí voy a hacer ese milagro. Aquí voy a empezar a hacer lo que quiero hacer. ¿Verdad? Jesús está pasando por aquí. Y tú lo crees, Jesús está pasando por aquí. Solo está esperando un hombre, una mujer que le diga, Jesús, hijo de David, no me detengo hasta ver mi milagro. No me detengo hasta que vea lo que estoy pidiendo. No importa lo que digan de mí, yo voy a seguir clamando. Entonces Jesús se va a detener y va a saber lo que va a suceder. Pero vemos a Bartimeo, no se quedó ahí. Bartimeo tenía esa fe, creyendo en Dios. Tenía una fe increíble. Que cualquiera deberíamos tener esa fe que tenía Bartimeo. Bartimeo tenía una fe increíble. ¿Por qué? Porque él no veía, pero creía que Jesús podía hacer milagro. Cuando Jesús se detiene, hace algo más. No digo, bueno, vamos a ver, voy a irme y a ver si hoy se hace mi milagro. No dijo eso. Bartimeo le dijeron, ve, el maestro te llama. ¿Quiénes le dijeron, ve, el maestro te llama? Los mismos que lo callaban. Ya cuando lo callaban, dice, wow, ve, dice que quiere verte. ¿Verdad? Pero dice la palabra del Señor, cuando él pasó el siguiente versículo, dice que Jesús detenía ya, dice, mandó llamar y llamaron al ciego y le dijeron, ten confianza. Ella tenía fe, pero dice, ahora los que lo callaban, le decían, ten fe, va a hacer algo. Créele que Él está a punto de hacer algo. Ya te llamó es por algo. Si el Señor te llamó es porque ya quiere hacer algo en tu vida. Si tú estás aquí es porque Dios quiere hacer algo en ti. Si estás aquí no es casualidad porque te invitó el amigo o el compañero de trabajo. Es porque Dios quiere hacer algo en ti. Dios tiene un propósito en tu vida. Es por eso que estás aquí. Mira, así le dicen después, dice, ten confianza, Él ya te llamó, algo va a suceder. Si Él te llamó, no es por casualidad. Si Él te llamó es porque Él está aquí para hacer algo en tu vida. ¿Verdad? Muchas veces creemos, voy porque voy a la iglesia, y pues sí. No, si vienes a la casa es porque Dios quiere algo contigo. No venimos a la iglesia porque son paseos cristianos más. No pienses de esa manera. Muchos cristianos piensan de esa manera. Que, bueno, soy un cristiano más, me voy a salvar y gloria a Dios. Jesús no te llama para eso. Jesús te llama porque quiere hacer algo en ti. Jesús te llama porque quiere llevarte a las naciones. Quiere usarte para que evangelices, para que profetices. Yo no sé, pero Dios siempre tiene un propósito para cada uno. El propósito de Dios no es para que nada más llene las bancas. No, es para levantarte. Tal vez voy a estar aquí y dices, no, pero sí. Pero mañana, si tú te levantas, mañana Dios te puede levantar como profeta para las naciones. Tal vez hoy estás aquí creyendo, no, pues yo ni sé ni hablar, pero mañana Dios te puede llevar a las naciones a predicar su palabra con poder y gloria. Es el propósito de Dios. Por Él ten confianza, Él te llama, algo va a suceder. Porque cuando Él llama a alguien, algo sucede. No te llama solo para que seas un hijo más. Él no te llama para que por medio de ese hijo sucedan cosas grandes. Para eso te llama. Entonces vemos ahí. Ten confianza, levántate, Él te llama. Ten confianza, levántate, Él te llama. Ten esa confianza que si estás aquí, Él te llamó. Y si Él te llamó, algo va a suceder. Pero clama como Bartimeo, no te detengas ante nada. Sigue creyendo a pesar de la circunstancia. Esa situación que estés pasando, Dios te va a sacar de ahí. Cuando no te detengas a pesar de lo que digan. A pesar de lo que digan los demás, Dios va a obrar en ser. Créele al Señor. Vemos entonces, dice, hizo algo más. Dice, entonces él arrojando su capa. Bartimeo, ¿verdad? Era un ciego, alguien que tenía una capa, dicen que tenía una capa especial para que la gente reconociera que alguien necesitado, alguien que necesitaba, tenía una necesidad. Él andaba una capa. Pero ¿qué sucedió? Él creyó en Jesús, empezó a clamarle, lo llamaron, pero cuando Jesús lo llama, él empieza antes de empezar a caminar, dice, arrojó su capa. ¿Qué quiere decir eso? Muchos cristianos no arrojan su capa. Muchos cristianos siguen llevándola. Cree en Jesús, sí, lo acepta, pero sigue llevando su capa por si al caso. ¿Verdad? Por si al caso no sucede mi milagro. Por si al caso no sucede eso que Dios dijo de mí. Seguimos llevando esa capa. ¿Verdad? Muchos cristianos siguen llevando la capa. Por si no, casi no resulta. ¿Verdad? Pero ¿qué hizo Bartimeo? Bartimeo creyó. Y la frase que Bartimeo, donde le dice, ven, ten confianza, el maestro te llama. Dice, se quitó su capa y la tiró.
¿Qué quería decir eso? Yo sé que el milagro ya está hecho. Él estaba creyendo que el milagro ya estaba hecho, aunque no veía todavía, él ya estaba creyendo, pero decía, esto ya no me va a servir, lo tiro, lo dejo aquí, porque ya no va a servir de ahora en adelante, voy a empezar a ver. Él ya creía, aunque no veía todavía, empieza a tirar su capa, empieza a tirar todo, y dice, porque ya el Señor me llamó y va a suceder mi milagro, ya el Señor me llamó y estoy creyendo que ya no voy a regresar a pedir limosna, sino ya ahora voy a poder caminar y voy a poder cumplir lo que Dios me trajo. Él creyó. Por eso en un momento él tira su capa. Por eso la tira. Si no, viviera ahí que se la llevó. Si la hubiera llevado significaba que todavía tenía duda. Significaba que por si un dado caso Jesús no podía sanarlo, él seguía con su capa pidiendo limosna. Porque era la señal de que la gente sabía que él era un necesitado. ¿Verdad? Entonces él la tira como diciendo, ya no la voy a necesitar. Ya no la voy a necesitar. Él me llamó. Él me llamó, ¿verdad? Desde un principio empezó a creer, pero de ya cuando le dice, ten confianza, Él te llama, dijo, wow, ya me escuchó, mi milagro ya está hecho. Él empezó a creer, aunque su milagro no sucedía todavía. Él empezó a creer desde antes, pero cuando le dijeron, ten confianza, y Él te llama, dijo, wow, no la tiraba desde antes, creía, pero la capa la seguía teniendo, ¿verdad? Pero ya hasta que Él le dice, ten confianza, el maestro te llama y dice, tira la capa. Dice, ya mi milagro ya estuvo. Ya sucedió. Mi milagro va a suceder, ya estuvo. Ya no necesito esta capa, ya no la voy a necesitar. Empieza él a caminar ya en fe, que tenía ya el milagro hecho. Mira, dejemos que entonces dice, deteniendo, mandó a llamar, le llamaba al cielo, dice, ten confianza, levántate. Entonces él arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Vemos ahí, él tiró su capa, se levantó y vino a Jesús. No se quedó sentado tampoco. ¿Verdad? Si Dios te dice, ven, empieza a caminar. Si Él te dice, levántate, levántate. Pero muchas veces venimos a Jesús, pero dice el Señor, levántate, mueve, busca, grita como Bartimeo, y nos quedamos ahí, como que nada. Pero Bartimeo estaba sentado, tira su capa y se levanta, no se quedó ahí sentado. Bueno, ya Jesús dijo, va a ser mi milagro, y ahí me quedo sentado esperando a que llegue. Todavía estuviera esperando Bartimeo. Todavía estuviera ahí esperando. Pero no, Jesús ya lo había llamado y ya le dijeron que tuviera confianza. Jesús lo llamó, pero él tiró su capa y no se quedó sentado. Se levantó. Se levantó y empezó a caminar. ¿Verdad? Porque muchas veces nos llama el Señor, pero nos quedamos ahí esperando a ver cuando sucede el milagro. Llevo años en el Evangelio y vivo de la misma manera. Llevo meses y no pasa nada. Porque a veces ahí estamos llevando la capa. Porque a veces, aunque ya vamos pidiéndole a Jesús, ya andamos con Él, pero andamos con la capa. Por un dado caso, ¿verdad? No sucediera mi milagro, pues tengo mi capa con que arroparme. Por un dado caso Dios no me diera algo, pues tengo algo de que vivir. Si llevamos nuestra capa con nosotros, debemos salvar nuestra capa. Decir, ya esta capa no me sirve. Jesús me llamó, algo va a suceder. Eliseo, cuando le ponen el manto, ¿qué hace Eliseo? Dice, mata a los bueyes y se come. Y dice que no, ya no necesito nada. Él me llamó, voy a ser el próximo profeta, el próximo Elías. Y empieza a caminar, deja todo, tira todo. No dice, voy a dejar unos bueyes por si acaso. No dice eso. No dice, voy a dejar unos bueyes por si acaso. Si no funciona esto, me regreso a trabajar con mis bueyes. No. Él dijo, yo sé que lo que me han llamado va a suceder. Él creyó. Por eso él dijo, ya no necesito esto. Y hasta quemó su yunta, esa es la palabra del Señor. Se comió los bueyes y empezó a caminar. Dice caminar. Y no se detuvo porque sabía que iba a suceder. Por eso siempre he dicho, tuvo Dios que llevarse a Elías, porque Eliseo ya estaba listo. Tuvo que llevárselo en vida. Porque pues dijo, wow, está listo. Tengo que hacer algo. Me llevó a Elías para que ya empiece a funcionar, ya empiece a ver el mundo a quien he llamado. ¿Verdad? Empezó. Entonces debemos creerle al Señor. ¿Verdad? Bartimeo arroja su capa creyendo. Arrojó su capa porque creyó que su milagro iba a suceder. Ya él creyó, dijo, ya esta capa no me va a servir, ¿para qué la necesito?
¿verdad? Así es creerle al Señor. Ya no pienses, ¿qué tal si no recibo mi milagro? No, créele al Señor, ten esa fe, esa confianza que tuvo Bartimeo. Ten esa confianza que si Dios te llamó, Dios lo va a hacer. Ya Dios te llamó, solo ten la confianza. ¿Verdad? Eso le dijeron a él. Él te llamó, ten confianza. Mira, ten la confianza. Y no importa lo que digan a tu alrededor, no importa lo que te digan, tú sigues creyendo. Jesús tiene algo para ti. ¿Cómo vas a salir de esa adversidad? Creyéndole. Creyéndole sin importar lo que digan de ti, tú vas a salir de ahí. Desde el problema que estés pasando, Dios te va a sacar. Entonces dice él, dejó su capa, se levantó y empezó a caminar. Empezó a caminar hacia Jesús. ¿Verdad? Y dice, y respondió Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Verdad? Bartimeo era ciego, empezó a clamar a Jesús, a clamar porque oyó que alguien le dijo, por ahí hay alguien que sana, entonces empieza a clamar, dice, bueno, yo no lo veo, pero pues, ¿qué opción tengo? Empezó a clamar, a creer que él podía hacer su milagro. Empezó a clamar para que hiciera su milagro. Entonces, ¿verdad? Sucedió todo eso que le empezaron a detener, pero no se detuvo. Y entonces, ¿verdad? Sucedió que él era ciego. Cuando Jesús lo llama, llega y todavía Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Jesús sabía que era ciego. Sí, cuando lo vio, tal vez andaba con bordón o algo para llegar a Jesús. O alguien lo llevó de la mano. Jesús se dio cuenta que era ciego. ¿Pero qué le dijo Jesús? ¿Qué quieres que te haga? Vean, no le dijo, quiere la vista. No, digo, ¿qué quieres que te haga? Le preguntó, ¿qué quería? Porque le estaba clamando, pero ¿qué es lo que quieres? ¿Verdad? ¿Qué es lo que quieres? ¿Verdad? Entonces le decía, ¿qué es lo que quieres? ¿Verdad? Cualquiera ya lo podía decir, una buena casa, un buen carro, ¿verdad? Dinero para mantener a mi familia, ¿verdad? Ella puede decir, pero Jesús le preguntó. Porque Jesús nos pregunta, ¿verdad? Y para ver nosotros qué le vamos a contestar, ¿verdad? Por ejemplo, vemos a Salomón, por ejemplo. A Salomón, ¿qué le dijo el Señor? Dice, le aparece el Señor y dice, Salomón, pídeme lo que quieras. ¿Verdad? Porque le ha dicho, wow, dame riqueza, Dios, dame el mejor carro, dame esto y lo otro. Pero ¿qué hizo Salomón? Dice, dame sabiduría para guiar este pueblo que te grande. Es lo que te pido. ¿Qué hizo Dios? ¿Cuántos saben qué hizo Dios? Le dice Dios, por cuanto no me has pedido riqueza, yo te voy a dar riqueza. Por cuanto no me has pedido otras cosas, yo te las voy a dar. ¿Verdad? Dios así es. Pero te pregunta primero, a ver dónde está tu corazón. Te pregunta, por eso le pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Entonces Bartimeo dice, bueno, reciba la vista. Vemos que Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, maestro, que recobre la vista, es lo que quiero, ¿verdad? Él no se detuvo ante nada, él siguió clamando, él clamó a pesar de que le decían, ya no clames, Jesús, mira mi caso te hace, no clames. ¿Cuántas veces no te han dicho eso alguna vez? Mira, ¿para qué clamas? Jesús no te ha escuchado tu oración. Jesús siempre escucha tu oración, no importa cómo sea, aunque no veas respuesta, Dios siempre escucha. Dios está, dice la palabra, que Él siempre, cada oración que tú haces, Él la tiene ahí. Él escucha. ¿Verdad? Muchas veces tal vez porque no clamamos, oímos las voces de los otros, de los demás, por eso no vemos la respuesta de Dios. Dios diciéndote, yo he escuchado tu voz, pero sigue creyendo. No escuche la voz del vecino, del hermano, de la hermana, escúchame a mí. ¿Verdad? Dios escucha tu oración. Dios está ahí. Bartimeo estaba clamando, Jesús escucha su clamor y Jesús le dice, ¿qué quieres que haga? Llega, ¿verdad? Jesús le dice que reciba la vista, le dice Bartimeo. ¿Qué le dice Jesús? No dice, no, más que le dice, ¿qué hizo que él sanara la vista? ¿Oró Jesús por él? ¿No? ¿O dijo que veas, que reciba la vista? No. Jesús le dijo, lo que has hecho ha hecho que tu milagro suceda. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. No dijo, yo voy a orar por ti, va a suceder. No, eso que has hecho ha hecho tu milagro. O sea, lo que tú hagas va a hacer que tu milagro suceda. O sea, que si tú clamas a Dios, no va a ser Dios, va a hacer lo que tú hagas, va a hacer que ese milagro suceda en tu vida.
que tú clames aunque no veas, que tú clames a Dios aunque no veas el resultado, va a suceder el milagro, pero debes clamar, no importa lo que digan de ti, no importa lo que digan a tu alrededor, tú debes creer y el milagro va a suceder. Por eso Jesús le dice, tu fe te ha sanado, no dice yo te sano, dice tu fe, lo que tú has hecho que tu milagro suceda. O sea, lo que tú hagas va a hacer que tu milagro suceda. Muchas veces esperamos que oren por mí para que suceda esto. No, lo que tú hagas va a hacer que tu milagro suceda. Si tú vienes al clamo y dices, Señor, yo sé que mi milagro viene, la fe que tú tengas va a hacer que tu milagro suceda. A Él no le digo porque esto y el otro, no le digo tu fe. Porque has creído, ha sucedido. ¿Verdad? Entonces cuando tú creas va a suceder tu milagro. Cuando tú creas va a suceder que vas a salir de ese problema, de lo que estás pasando. Salir de la adversidad va a suceder solo por lo que tú hagas. Porque tú empiezas a clamar, Jesús se va a detener y va a decir, bueno, tu milagro está hecho por lo que estás haciendo. Tu milagro está hecho porque estás clamando. Y no estás oyendo las voces del vecino o la vecina, sino que estás clamando, creyendo que va a suceder. Debe de creer, no te detengas ante nada, sigue creyendo a pesar de la adversidad. Bartimeo no se detuvo a pesar de lo que sucedía. Bartimeo creyó sin ver, Bartimeo creyó aunque no veía, aunque lo callaban, él siguió creyendo. No importa lo que digan de ti, no importa que digan que no puedes, tú sigues diciendo yo puedo porque Jesús está conmigo. Tú sigues. Vemos a David, no digo, ay, este gigante está grandote, él es guerrero, no, él dijo, Jehová de los ejércitos, el que me ayudó con el oso y el león, él me va a ayudar con este gigante. O sea, no hay gigante que te pueda detener si tú crees en él. Es Él el que va peleando por ti, pero tú tienes que levantarte y decir, yo creo que Él lo va a hacer, yo creo que mi milagro va a suceder, porque Él está caminando conmigo. Tú solo sigue creyéndole, no te detengas a pesar de lo que digan. Es que esto y lo otro dicen de mí, no importa, yo creo que el que me llamó es fiel y justo y va a cumplir en mi vida lo que Él ha dicho. Yo no necesito lo creer, pero yo creo que Él lo va a hacer. Pongámonos de pie. El Señor lo va a hacer. Solo clama como Bartimeo. No te detengas a pesar de lo que digan de ti. No te detengas a pesar que digan que tú no puedes. Sí lo puedo, dijo Pablo, porque Jesús puede, porque Él me da la fuerza, por Él estamos aquí, no porque seamos buenos, no porque yo pueda, sino porque Él es el que puede, Él es el que viene y dice, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero sigue creyendo, Él va a estar contigo hasta que venga por ti, pero tú sigue creyendo que Él es fiel y justo, sigue clamando a Él, no te detengas, a pesar de lo que veas, no te detengas ante nada, sigue creyendo que Él está aquí, que Él está a tu lado diciendo, aquí estoy, sigue clamando. Eso que estás pasando, vas a salir de ahí, pero no te detengas si oyes que alguien te dice, no, no va a suceder. Sigue creyendo, sigue creyendo a pesar de la situación, sigue creyendo, no te detengas ante nada. Señor es fiel, Señor es fiel y justo, jamás desampara aquel que cree en Él. Aquel que cree en Él jamás será avergonzado, dice la palabra del Señor. Jamás será avergonzado aquel que pone su fe en Él. Jamás, jamás es avergonzado, la palabra lo dice. Aquel que cree en Él jamás será avergonzado. Así que cree en Él.